Buenos días, sean bienvenidos este domingo al estudio de la escuela dominical y también vamos a estar esta mañana continuando con el estudio que hemos iniciado acerca de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, a los romanos. El título de la clase de hoy tenemos el Evangelio de Dios a los judíos. Vamos a estar basando en el capítulo 2, del verso 1 hasta el 29. Y tenemos el verso para memorizar en Romanos capítulo 2, verso 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios, ¿verdad? Es muy corto y fácil de aprender. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia esta mañana y en el estudio de la palabra del Señor, pidiéndole al Señor que nos guíe, ¿verdad? Que Él nos ayude en todo lo que vamos a aprender. Muy bien, Pablo inició su epístola a la iglesia en Roma argumentando que los perdidos están en una necesidad urgente del evangelio de salvación. Habían suprimido la obvia verdad de Dios y habían desviado la verdadera adoración hacia Dios, hacia una adoración idólatra. Desde el primer capítulo de Romanos al segundo, el enfoque cambia de ellos. En el primer capítulo, Pablo se refiere a ellos y en este se refiere a usted. Pablo deja de hablar a los pecadores no regenerados para hablar a los farisaicos, moralistas y pecadores que en ese momento estaban también en la iglesia en Roma. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 2 y el verso 1 para que podamos ir cuadrando esto que estamos diciendo. En Romanos capítulo 2 y el verso 1. Leemos lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice así: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Entonces, vemos que Pablo ataca directamente el hecho de lo que hacían los fariseos. Estos ponían leyes y mandaban al pueblo a hacer cosas que ellos no estaban dispuestos a hacer. Pero es muy fácil, hermanos, juzgar el trabajo de los demás y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Veamos lo que dice la palabra ahí también en Romanos, en el mismo capítulo 2, versos 2 y 3. Para que complementemos esto. Romanos 2, 2 y 3. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los demás, a los que hacen tales cosas y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Verdad que Pablo está haciendo la pregunta acá? O sea, el juicio de Dios contra todas estas cosas, hermanos, es la verdad. El juicio de Dios contra el pecado en el mundo, contra el pecador que no se quiere arrepentir, va a ser según la verdad. ¿Cuál verdad? Pues la verdad que está en su palabra. Ella nos va a juzgar. Ella es la que nos va, en el día, cuando el Señor llame a cuentas, esta misma palabra que hemos recibido es la que va a ponernos en evidencia. Por eso la palabra decía que Pablo dice, Dios juzgará tales cosas según la verdad. Y a la vez dice, ¿y acaso tú piensas que si tú haces esto, vas a escapar del juicio de Dios? O sea, el que juzga, el que dice, el que manda, pero no está dispuesto a hacerlo. O el que juzga y habla de algo y critica al otro, pero él está haciendo lo mismo. Entonces, vemos que Pablo deja clara su intención de hacer ver tanto a los judíos como a los no judíos que la ley fue cumplida por Jesús en la cruz. O sea, ¿por qué esto? Porque había un dicho que el pecado de los padres era sobre los hijos y era muy difundido y era muy tomado en cuenta, tanto así que cualquiera que nacía con una malformación, cualquiera que tenía una enfermedad en su cuerpo, cualquiera que estaba paralítico, era, según, ¿verdad?, los judíos, era porque sus padres
habían hecho pecado o habían hecho las cosas mal, y entonces ese pecado de ellos recaía sobre el hijo que nació. Esto es lo que se decía. Y vean que Jeremías lo dice ahí en el capítulo 31 y el verso número 29, para que veamos que era un dicho que sí era muy, muy apegado y era muy practicado. Inclusive los judíos despreciaban a estas personas, o sea, no tenían lugar con ellos, no les hablaban, los apartaban, los discriminaban, porque decían que eran hijos de pecado. Dice ahí Jeremías 31:29, en aquellos días no dirán más. Vean lo que dice la palabra del profeta. ¿En cuáles días? En estos días, cuando Jesús viene con el nuevo pacto, ¿verdad? Dice, en aquellos días no dirán más. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ahora vamos a profundizar un poquito aquí, ¿verdad? Porque yo quiero llevar a los hermanos a que veamos todos estos detallitos, ¿verdad? Todos. ¿Qué es la dentera? Bueno, a veces, ¿verdad? Es imposible negarse al gusto de una limonada bien fría en un día caluroso, o de un mango con sal, ¿verdad? Y limón, o un jugo de naranja recién exprimido en las mañanas. Pero cuidado, ¿sabe que el exceso de todo esto produce ácidos que van a afectar el esmalte de nuestros dientes y por ende también entonces los nervios que están en cada uno de nuestros dientes? Esto nos va a producir ese dolor, ¿verdad? Y también esa sensación fea cuando comemos mango. Ok, ¿por qué? ¿De dónde viene esto, hermano? Miren, el consumo de frutos cítricos como el limón, la naranja, la mandarina, entre otros, es sumamente, pues yo no estoy diciendo que no comamos, ¿verdad? Es sumamente importante, o sea, ya que están cargados de vitaminas y minerales importantes para mantener nuestra salud física y ayudarnos a evitar enfermedades como resfriados y gripes. O sea, es importante el consumo de los cítricos, pero no en exceso. Y yo quiero que ustedes entiendan esto para que entendamos lo que estaba diciendo el profeta cuando dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, para que entendamos esto, ¿verdad? Ok. El exceso en el consumo de estos alimentos es que puede ser perjudicial para nuestros dientes, ya que los ácidos son capaces de desintegrar cosas como el esmalte dental y no es la excepción, hermanos. La acidez de un alimento se mide por su pH en una escala de 1 a 14. Bueno, yo quiero explicarles qué es el pH. El pH es el potencial de hidrógeno. Es una medida para determinar el grado de acidez o alcalinidad de una solución. Cuando vean la palabra pH, significa potencial de hidrógeno. Ok, entonces, el agua es una solución que tiene un pH 7. Entonces, si la medida va de 1 a 14, 7 es un pH neutro. Nuestra boca está cargada de mucha agua, ¿verdad? La saliva es agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros consumimos en exceso estos productos, ya sean ácidos o alcalinos, entonces, en el caso de los ácidos, nuestro pH, que es de 7, va a bajar a valores inferiores a 5.5 en nuestra boca. Y esto nos va a hacer y nos va a causar, hermanos, que nos dé esa dentera, que nos dé esa sensación, que nos dé también ese dolor en los nervios que tenemos, ¿verdad? Entonces, esto para que ustedes sepan, ok, ¿de dónde viene eso? Porque el profeta decía esto. Antes los judíos decían que los padres se comían las uvas agrias, o sea, ácidas, y a los hijos les daba ese dolor, a los hijos les daba esa sensación en los dientes. El consumo, hermanos, entonces, de estas cosas es lo que causa esto. Ahora, Jesús viene con una nueva enseñanza. Dice la palabra, y el maestro es claro, el maestro traía
claramente lo que él venía a hacer y cómo lo iba a hacer. La palabra nos dice en el profeta Ezequiel, en el capítulo 18 y el verso número 20, para que vean ustedes hacia dónde viene entonces la enseñanza del maestro. Ezequiel 18:20. Dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. También nos dice Romanos capítulo 2 y el verso número 6, para que también apoyemos esto que dice acá. Romanos 2:6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ah? Ok. Primero, dice Ezequiel, el alma que peque, esa va a morir. Ya el hijo no va a cargar con la iniquidad del padre, ni el padre con la iniquidad del hijo. O sea que la justicia, dice, del justo será sobre él. Si usted es justo, pues la justicia suya será sobre usted. Y dice, y la maldad del impío, del que no quiera hacer lo bueno, será también sobre él. Ya no va a recargar de que mi papá era, eso era, hermanos, miren lo de la maldición generacional, eso murió, eso cayó, eso desapareció con la venida de Cristo Jesús. Porque ahora, porque todavía hay algunas sectas, hermanos, que creen en esto, ¿verdad? De que si mi papá era malo, yo también soy, y el otro es. No, hermanos, el Señor dice ahora, y veámoslo claramente, ¿verdad? Veámoslo claramente. Dice, el alma que peque, esa morirá. No está diciendo, ¿verdad? Que lo que el hijo lleva porque el padre era. No, hermanos, eso son mentiras de Satanás. En la palabra del Señor no lo habla así. Y vean qué clara que es la palabra de Dios con esto. Yo no arrastro la iniquidad de mi padre. Yo no arrastro la enfermedad de mi padre como algunos lo enseñan, hermanos. Vean lo que la palabra dice. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. Más claro, ¿verdad? No puede ser la palabra del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que yo haga, yo voy a dar cuentas al Señor de lo que yo haga. ¿Ya? Si mi esposa no quiere servir al Señor, ella dará cuenta al Señor. Si mi hijo no quiere servir al Señor, él dará cuenta. Si mi cuñada no se quiere arrepentir, ella dará cuenta al Señor. Cada uno, como dice Romanos, y leímos ahí en el 2:6, cada uno pagará, él pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Verdad? Que quedamos claros en esto, hermanos. La enseñanza de Jesús era, bueno, antes se decía, mas ahora yo digo esto, dice el Señor. Así que con Cristo terminó todo aquello de la maldición generacional, hermanos. Eso no existe, ¿verdad? Más en el Hijo de Dios. El Evangelio refuta entonces la hipocresía religiosa. Mientras los inconversos atesoran la ira de Dios al no reconocer a su Hijo, el Salvador del mundo, los judíos a los cuales Pablo escribió disfrutaban la posición privilegiada de haber recibido la herencia de fe y un conocimiento de primera mano de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios vino al pueblo de Israel. Entonces ellos tenían el privilegio de haber recibido todo ese conocimiento, toda esa palabra, toda esa sabiduría de primera mano, o sea, del mismo Dios, mis hermanos. Entonces, Pablo había citado también el lamento de Isaías de que el nombre de Dios era despreciado entre los gentiles por la hipocresía de estos judíos que reclamaban representarle, ¿verdad? Ellos decían, somos los representantes de Dios, somos los que tenemos la ley, somos los que le enseñamos, somos los que ponemos las reglas, somos los que hacemos, pero ellos no estaban cumpliendo con esto y el apóstol entra directamente a atacar esas cosas, mis hermanos. Vean lo que dice la palabra en Isaías 52 y el verso número 5 para que veamos cómo hace referencia a lo que yo les acabo de decir. Dice así, y ahora, ¿qué conmigo? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado de balde
Y los que de él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Qué importante, hermanos. Ahora vean, Pablo estaba hablando, ¿verdad?, a la iglesia en Roma, habían judíos, pero también esa enseñanza viene para nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces el nombre de Dios es blasfemado o es vituperado por causa de nosotros? ¿Ah? ¿Cuántas veces? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucha atención, mis hermanos. Pongamos atención, querido hermano, hermana, amigos que escuchan. El trabajo de Pablo no era para nada fácil. O sea, escribir esa carta no era nada fácil. Él tenía que enfrentarse a muchas cosas, hermanos, que iban a sobrevenir refutando lo que él estaba escribiendo. Por un lado, tenía que hacer entender a los judíos que el evangelio también era para los gentiles, cosa que ellos no aceptaban, ¿verdad? Por otro lado, tenía que pulverizar las más profundas costumbres judías con la gracia de Jesucristo, lo que era un trabajo pues titánico. Además, su argumento iba dirigido en primer lugar a los que estaban en eminencia y con autoridad para exigir al pueblo, cosa que ellos no iban a aceptar fácilmente. Por eso vimos, ¿verdad?, que desde el principio, cuando nuestro Señor, nuestro Salvador, vino con ese mensaje de salvación, fue refutado de inmediato ¿por quiénes? Por los que estaban en eminencia. Por los que estaban en eminencia. Y aprendimos, ¿verdad?, en la clase pasada que Pablo, cuando estaba en la cárcel esperando ser juzgado, habló a todos, inclusive a los cónsules, a los que estaban en el poder, a los que estaban en el Sanedrín, a los reyes, a todos los que estaban en eminencia, ¿verdad? Entonces, era un trabajo difícil, pues este trabajo que él iba a hacer tenía que acomodarse a todas las partes. Y era algo difícil. En Romanos capítulo 2, verso 17, leemos lo que la palabra nos dice ahí. Romanos 2, 17. He aquí, dice Pablo hablando, ¿verdad?, ¿a quiénes? A los judíos. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Primero inicia, ¿verdad?, en el 2.17 hablándole eso. Ok, le dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, de judíos. Vamos a ir un poquito a entrar para ver esta palabra judío, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Por qué se les llamaba así? Etimológicamente, hermanos, la palabra judío proviene del hebreo Yesuda, el cuarto hijo del patriarca bíblico Jacob. Asimismo, el término remite también a Judea, una extensión territorial en el Mediterráneo. Todos los habitantes de Judea, también llamado el reino de Judá, eran conocidos como judíos. De Judá, Judea, judíos. Un gentilicio que luego se extendió a los migrantes de otras regiones aledañas y a los descendientes de los mismos, y entonces ya el término judío se aplicó a todos, ¿verdad?, los que estaban ahí, excepto, ¿verdad?, recordemos, a los gentiles que no eran judíos. Ok. Por eso Pablo inicia aquí en el 2.17, le dice, ustedes tienen el sobrenombre de judíos, ¿ah?, de judíos, y ahora sabemos entonces de dónde viene eso. Pablo les hace ver a los judíos su condición como maestros de la ley y cómo ellos infringen la misma ley de la cual están alardeando. Para los judíos, hermanos, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Para los judíos, la circuncisión era de mucha importancia y hasta hoy en día es de importancia para ellos, un ritual de mucha importancia, y eso lo encontramos ahí en Romanos 2.25, usted luego lo lee, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que hablaba Pablo ahí a partir de Romanos 2.25? Él les decía, ustedes están circuncidados, pero si
si no están cumpliendo la ley, de nada vale que sean circuncidados. O sea, ¿qué es lo que Pablo estaba diciéndole? O sea, ellos estaban dándole una importancia a lo externo, pero no a lo interno. Y eso tenía que ir de la mano. Vamos a ver un poquito qué es la circuncisión, para que ustedes también tengan claro esto y después, porque Pablo va a hablar luego, en los siguientes estudios vamos a tocar la palabra, entonces que sepamos, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es la circuncisión? Es un proceso quirúrgico poco invasivo. Cuando llamamos poco invasivo es que es lo que llamamos hoy, que usted llega, ¿verdad? Se atiende y se puede ir para la casa. Consiste en retirar totalmente la parte del prepucio que cubre el glande en el pene, en el hombre. ¿Por qué los judíos la practican? Todo se remonta, hermanos, a una tradición muy antigua, cuando Dios le pidió a Abraham que cortara la carne de su prepucio en señal de promesa a lo que él le estaba diciendo en ese momento. Y vean ustedes, hermanos, cómo, y aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque es común, ¿verdad? Es común llevar o coger algo que se aplicó en un momento dado a un pueblo específico, a un lugar específico, por un problema específico y en un momento dado nada más. Y eso se agarra y se va llevando y de pronto ya es una ley, ya todo el mundo lo hace, pero se dio a una persona en un momento, hermanos. Por eso es que esta carta a los romanos es tan importante y tan profunda. Por eso es que se tergiversa la palabra del Señor. Y entonces se cogen costumbres que eran o cosas que Dios quizás habló a una persona en específico y lo traen y lo aplican al momento de hoy, sacándolo del contexto, hermano, que tiene esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos o están en ese momento haciendo cosas en las iglesias que no están en la palabra del Señor, sino que se dieron para nosotros en día, sino que se dieron en un momento específico. Y veamos este caso, hermanos. Génesis 17, de 4 al 7, dice la palabra ahí. Para que vean ustedes que la promesa y lo que Dios le pidió única y exclusivamente a Abraham. Este es mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Para sellar este trato, Abraham ya era de una edad de 99 años, y para sellar este trato, el Señor le dice en Génesis capítulo 17 y el verso número 11, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes. ¿Ah? Dios está pidiéndoles ahí a Abraham que en señal del pacto que estaba haciendo con él, circuncidara la carne de su prepucio, que iba a ser una señal entre él y entre sus descendientes y Dios. Entonces, para que veamos, hermanos, de dónde viene, ¿verdad? Y ya eso se hizo ley y se siguió haciendo hasta el día de hoy. ¿Cuándo se deben de circuncidar? El texto sagrado establece que a los 8 días de edad de recién nacido será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Jesús, hermanos, fue llevado a circuncidar.
Vean lo que dice Lucas 2:21. Para que veamos ustedes, porque quizás, yo no sé si a usted le ha pasado o se ha hecho la pregunta, como estudioso de la palabra del Señor, bueno, ¿por qué Jesús, si Él venía con un pacto nuevo, Él fue a circuncidarse? ¿No se ha hecho la pregunta? Bueno, yo se la estoy haciendo y se la voy a responder. Jesús fue llevado a Jerusalén a circuncidarse al 8º día. Lucas capítulo 2, verso 21. 8 días más tarde, dice, fueron a circuncidar al niño y le pusieron el nombre de Jesús, tal como el ángel le había dicho a María antes de quedar embarazada. Hey, entonces, ¿por qué Jesús se circuncidó? Aquí está la respuesta, hermanos, en Mateo capítulo 5 y el verso número 17. Ponga atención a la palabra del Señor para que usted pueda, hermano, manejar esto después y ya lo tenga claro. En Mateo 5:17 nos dice la palabra del Señor. El Señor hablando dice, no piensen que he venido a abrogar. O sea, abrogar es sinónimo de quitar, ¿verdad? De desechar. No he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar o a quitar, sino a cumplir, sino para cumplir. O sea, porque Dios, Jesús, como Dios, Él tenía, hermanos, Él vino a cumplir la ley y fue el único que pudo cumplir la ley. Ningún hombre, hermanos, miren, ni los que estaban en eminencia en ese momento, ni los del Sanedrín, ni los maestros de la ley, ninguno. Ellos mandaban, ellos obligaban, ellos ponían cargas, pero no las cumplían. Mas Jesús vino a cumplir la ley. ¿Para qué? Hermanos, para cerrar las brechas, para cerrar los portones, porque de fijo, si él no cumplía con estas cosas, los que siempre estaban viendo cómo le refutaban, iban a decir, pero ¿cómo traes un pacto nuevo? Y tú ni siquiera cumpliste la ley, ni siquiera te circuncidaste. O sea, ¿cómo vienes a enseñarnos estas cosas si tú no las hiciste? El maestro, el Señor, hermanos, muchas veces hizo cosas en ejemplo para que los demás lo hiciéramos. El Señor, hermanos, también cerró los portones porque Él sabía que esto iba a ser tomado para tratar de detener el trabajo que Él venía a hacer. Por eso Él mismo lo dice, yo no he venido a abrogar, no he venido a quitar la ley, ni los profetas, yo no he venido a eso. He venido ¿a qué? A cumplir la ley, a cumplirla. Solo Jesús, hermanos, solo Jesús pudo cumplir completamente toda la ley. ¿Por qué? Porque Él es y será Dios por los siglos de los siglos. Muy bien. Claro, ¿verdad? Bueno, yo no recibo preguntas. Debo ser un maestro excelente porque yo creo que si no me preguntan es porque entendieron todo, ¿verdad? Después, que no me digan que, bueno, ahí está mi WhatsApp para que me escriban. ¿Por qué deben hacerlo, hermanos? Vamos a ir finalizando con esto. ¿Por qué les explico todo esto de la circuncisión? Porque Pablo lo ataca ahí en 2:5. Pablo ataca duramente a los judíos que estaban todos circuncidados, pero que estaban violando todo lo demás. O sea, por dentro estaban. Recuerden que Jesús en una ocasión le dice a los judíos, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera, se ven blanquitos, se ven excelentes, pero por dentro el Señor les decía, ustedes están podridos. Eso es lo que estaba pasando con la circuncisión y por eso yo les quiero aclarar este tema y qué es y por qué el Señor también lo cumplió. Porque los judíos le estaban dando una importancia tremenda, hermanos, a lo que era externo, pero por fuera estaban violando toda la ley. Entonces, ahí es donde él venía a atacar también. ¿Por qué deben hacerlo los judíos? Es una señal del pacto perpetuo que se hizo con Abraham. La carne no se regenera. Una vez cortado el prepucio, se mantiene así por el resto de la eternidad. O sea, debe ser circuncidado
El nacido en la casa decía, y el comprado por dinero, de modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces, hermanos, todos debían de ser. Hoy en día, algunos niños se circuncidan por cuestiones de salud o por cuestiones de problemas que pueda tener en su miembro, pero a otros no, y no es tampoco es un problema, ¿verdad? Tampoco. Entonces, para nosotros eso no es, ¿verdad? Es algo del pueblo, exclusivo del pueblo judío. La desobediencia a esto, claro que era tomado como una impiedad, ¿verdad? Al pacto divino por los judíos más ortodoxos. Ellos se apoyaban en las palabras del texto sagrado. Cuando digo las palabras del texto sagrado, la palabra de Dios, que dice en Génesis 17:14, el incircunciso, o sea, el que no es circuncidado, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Aparece ahí en Génesis capítulo 17 y el verso 14. Vean que era algo serio, ¿verdad? Entonces, todo judío al octavo día tenía que circuncidarse, hermanos. ¿Todavía está vigente? Pues sí, claro, los judíos lo hacen, ¿verdad? Y más los judíos ortodoxos, que son los que son más cerrados, ¿verdad? En cuanto a esto, cumplen con esta regla de la circuncisión y, y hoy en día, pues, ya nosotros, bueno, nosotros nunca lo hacemos, pero tampoco se hace por un cumplimiento a un rito, sino por una cuestión netamente de salud. Es una práctica polémica en muchos sentidos, hermanos, porque algunos de los que se niegan a practicarla alegan, según la Torá, ¿verdad? Eh, de Levítico 19:28 quedan fuera, ¿verdad? Dice que es una obligación, dice ahí en Levítico, no harás ningún corte en tu carne a causa de los muertos o tatuarás marcas sobre ti, yo soy el Señor, ¿verdad? Entonces hay una controversia ahí, pero ellos lo siguen practicando. Muy bien. Vamos a finalizar aquí, hermanos. Profundicé un poquito más en esto, ¿verdad? Porque yo espero que ustedes estén leyendo la palabra del Señor como les pedí en esto y vemos que ahí en el capítulo 2 y en el verso número 25, Pablo habla acerca de la circuncisión en los judíos y de que esto era algo totalmente exterior y que si no era complementado con lo que había en el corazón, no servía de nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos aplicarlo hoy, hermanos? Que lo que yo haga, lo que yo pretenda hacer, lo que yo ayude, si no lo hago con amor, de nada vale. ¿Ya? No tiene ningún sentido de ser. Igual es que todas las obras que yo haga, yo puedo hacer todas las obras del mundo. Darle a los pobres, construir iglesias, diezmar, dar todo mi dinero, todo. Pero si no tengo fe, eso es totalmente muerto. O sea, las obras son muertas. Igual, ¿verdad, hermanos? Es necesario, ¿verdad?, que nosotros primero creamos en el Señor. ¿Para qué? Para que nuestras obras sean aceptas delante de Él. Y aquí ellos estaban simplemente dándole atención a la parte externa, pero no al corazón. Y por eso Pablo les habla duramente en este capítulo que hemos estudiado el día de hoy. Entonces, hermanos, Dios los bendiga grandemente y hermanas también, amigos que nos escuchan. Continuamos, ¿verdad? El próximo domingo, si Dios lo permite. Continuamos estudiando a partir del capítulo número 3 de la Carta a los Romanos para que vayan leyendo y vayan también sacando dudas y vayan apuntando lo que no entienden y le vayan preguntando a su pastor para que él les pueda ayudar. Así que Dios les bendiga grandemente y que todo esto sea para honra y gloria de Dios. Amén.